¿Es el que qué? Según Santiago. La lengua. El que se porta bien, el que no hace ningún mal, el que hace esto, el que hace esto, el que hace esto. No, dice el que Domina su lengua. domina su lengua, es el hombre perfecto. Ay, o sea, ¿cómo es dominar la lengua? Hay cosas que es mejor bendecir que maldecir. Hay cosas que aunque sean verdad, recuerde que nosotros pensamos, luego hablamos y luego hacemos. Pero la Biblia me dice que pensamos ¿qué? Lo amable, lo justo, lo de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Entonces, si nosotros estamos pensando esto, bueno, ¿y qué tal? Ese es un filtro bueno. Si yo hablo de una persona esto, ¿eso es bueno? ¿O es digno de alabanza? ¿O es honesto? Si encontramos que no, entonces no lo podemos hablar. Si no lo podemos pensar, mucho menos lo vamos a poder hablar. Santiago también dice, ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarte. Increíble. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque por lo general nosotros somos rápidos para... ¿Cierto? Bueno, gloria a Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y sigue diciendo aquí un montón de cosas. Y entonces Moisés habla y dice que viene con más cosas. O sea, no solo eso. Lo que yo quería mostrar es que la ley es muy grande de cumplir. Lo que pasa es que nos abarca todo el tiempo. Pero esa ley nos está hablando. De esa ley que me dice tú no puedes hacer esto y son cosas que comúnmente hacemos. O sea, no es porque usted sea cristiano que va a dejar de hacerlas. No. Porque es que las vamos a hacer. Por eso el estándar no son obras, sino es fe. Porque fe sí podemos cumplir. Fe es el ítem que nosotros podemos cumplir. Entonces es ahí donde necesitamos volver al principio. ¿Qué era lo que decía Romanos 6:14? Que ya, ¿quién es nuestro amo? ¿El diablo? No. ¿El título es cuál? El pecado o el diablo no es nuestro Señor. ¿Cuál es nuestro Señor? Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿por qué no debería, o sea, el diablo no debería tener dominio sobre nosotros? ¿Por qué lo tiene? Porque nosotros le damos libertad. Pero ¿cómo entendemos que Jesús, por qué no es nuestro Señor, sino nuestro Señor es Jesús? A veces nosotros le damos más culto al diablo. Y sí está ahí, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si el diablo nos molesta, o sea, sí van a haber problemas y dificultades. La Biblia dice, en el mundo ¿qué? Tendréis aflicción. ¿Qué hacemos nosotros? Confiamos. Pero a veces nosotros nos dedicamos a darle más énfasis al diablo que al mismo Dios. Aquí estamos hablando de una manera para enfrentarnos a las situaciones diarias. No es que le demos más énfasis al diablo. Hemos hablado del diablo, sí, pero desde el punto de vencido. ¿Cierto? Jesús es nuestro Señor. Aleluya. Pero ¿por qué no debería darlo? ¿Por qué? Porque usted ha nacido de nuevo. O sea, ¿por qué tenemos un cambio de Señor? Si usted ha nacido de nuevo, ya es otro su amo. Es el Señor Jesús. ¿Cómo es el nuevo nacimiento? ¿Cuándo viene? ¿Se acuerda que hablamos de nuevo nacimiento? Porque viene, como decía Juan 4. ¿Se acuerda que había allí como una historia de un hombre que le dice, ¿cómo puedo yo hacer eso? Y el Señor Jesús le dice, tienes que ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y este hombre era un maestro de la ley, un maestro de la ley, o sea, conocía lo de Deuteronomio, lo de Éxodo, lo de Levítico, lo de la ley, lo conocía a la perfección. Él sabía, sí, hablamos de los 10 mandamientos, pero ley también tenía que ver con si yo me encontraba un asno, una vaca de un vecino, si había un día, por ejemplo, la ley tenía que ver con el periodo menstrual de la mujer, o sea, la ley tenía que ver con la persona que era leprosa. La ley tenía que ver con una serie de cosas, hasta para ofrecer los sacrificios. O sea, los sacrificios no se podían ofrecer, yo sacrifico esto hoy porque es para mi Señor de tal y de tal manera. No, había un orden para eso. Si se transgredía ese orden, pues estaba transgrediendo la ley. ¿Se acuerdan de fiestas religiosas y todo eso? Aleluya, eso tenía que ver con muchos aspectos. Eran más o menos 635 aspectos fundamentales de la ley. De la ley de Moisés. Yo leía unos apuntes de por qué esa ley fue escrita en piedra y decía que es como era pues el instrumento, el papel, el cuaderno que había en esa época, pero pues allí las tablas de la ley de Dios fueron escritas por el dedo de Dios, ¿se acuerdan? Pero también porque se guardaba tanto ese ritual a esas piedras, porque era lo que existía. Ahora existe un papel, pero ¿cuántos saben que el gobierno, por ejemplo, en nuestra nación se centra en la Constitución? Y la Constitución política de este país
o de cualquier país está guardada celosamente, tiene hasta guardas de seguridad. O sea, no puede entrar alguien y sacar las copias originales y decir, bueno, se quedaron sin constitución. No, eso está guardado celosamente, porque es la forma de gobierno de un país. Esta era la forma de gobierno de Israel. Aleluya, gloria a Dios, la forma que Dios había dejado. Pero a este maestro de ley le decía, uy, ¿cómo es eso? ¿Yo tengo que volver al vientre de mi madre para volver a nacer? ¿Y qué le contesta el Señor? Tiene que nacer de nuevo el agua y el espíritu. No, Señor, es del agua y el espíritu. Nicodemo decía, ¿cómo yo siendo un hombre viejo puedo volver al vientre de mi madre y hacer? No, yo no estoy hablando de ese nuevo nacimiento. Estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Estoy hablando de un cambio de naturaleza. Estoy hablando de un cambio de naturaleza que nace de la palabra. ¿Pero cuál palabra? Que yo he creído en el Señor Jesús. Le decía el Señor Jesús allí en Juan 16, en el versículo 9 dice, porque el Espíritu Santo, os conviene que yo me vaya, pero el Espíritu Santo va a convencer al mundo de que de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, por cuanto no han creído en mí. Recuerde que Romanos habla de pecado, es la falta de fe. O sea, no está sacando el pecado de robar, de matar, de mentir, no, ahí está. Pero ese pecado no va a traer condenación, ese pecado va a traer una consecuencia. Nosotros a veces clasificamos el pecado de una manera más. Aquí cuando habla del pecado, está hablando del pecado, pero también del diablo. Recuerde que es la misma palabra. O sea, nosotros podríamos decir, ¿por qué nos encasillamos nosotros en la mentira, en el robo, en nuestras obras naturales? Sí, está mal hacerlas, pero ahí no me está diciendo por qué tenemos a veces un error de comprensión, porque nosotros nos encasillamos en el pecado de matar, robar, de mirar a la mujer del prójimo, de esto, ¿cierto? Pero ahí me está hablando sin error, sin temor a darle un sentido diferente a esta palabra. Me está hablando del diablo. Cuando yo pongo el diablo ahí en vez de pecado, me estoy dando cuenta que tiene que ver con fe y con obras. Pero me estoy dando cuenta que esa lucha con el diablo es todos los días. Entonces no tiene que ver con mis errores, tiene que ver con que hay uno como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces ahí es donde es mi lucha. Mi lucha no es contra la mentira. Mi lucha no es, claro, entonces miento. No. Pero realmente ese no es el énfasis. El énfasis es el diablo. Aquí está hablando de un cambio de naturaleza. Está hablando de un pecado que tiene que ver con no creer en Jesús. Pero cuando yo creo en Jesús, cambia mi naturaleza. Entonces cambia mi dominio. Yo dejo de ser dominado, dejo de tener un amo que se llama el diablo para tener un amo que se llama Jesús. Cuando empiezo a creer en él, ahí se dispara todo. Entonces, para que ese señorío sea de Jesús, primero tengo que nacer de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el problema es, bueno, he nacido de nuevo. Miremos ese testigo allí en Romanos 8, ya que estamos aquí, Romanos 8.2. Miremos ahí para como darle firmeza a esto. Romanos 8.2, aleluya. Porque a veces suena bonito. Dice, miremoslo del 1, desde el 1, la vida en el Espíritu. Y Romanos 8 es espectacular. A mí el capítulo que más me fascina de la Biblia se llama Romanos 8. Es espectacular. Pero miren lo que dice. Por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Uy, aleluya, gloria a Dios. Entonces, el Señor, el dominio nuestro ya no es del diablo. Recuerde que ahora pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Entonces, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Podríamos decir, sin temor a cambiar este texto, los ha librado del poder ¿de qué? Del diablo. Ese es el énfasis final. ¿Para qué? Para nosotros poder pararnos al diablo y decirle, usted tiene que irse de mí. El diablo va a venir a molestarnos, pero nosotros tenemos una herramienta poderosa y es utilizar palabra. Y él se va a tener que huir. Él va a tener que salir corriendo. Él va a tener que dejar de molestarnos. ¡Aleluya! Entonces necesitamos entender que fuimos nacidos de nuevo, que hoy hay un nuevo Señor. Pero miramos otro punto aquí para que el pecado o el diablo no sea nuestro Señor. Satanás no es nuestro Señor. Ahora es Cristo Jesús. Miremos Colosenses 1:13. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Eso cambia en algo la expectativa que tenemos? Sí, porque es que nosotros creemos que el diablo nos la tiene montada y que él tiene poder sobre nosotros. Pero recuerde que ya ha cambiado. Eso tiene que recordárselo usted al diablo. Usted no es mi Señor. Yo tengo un Señor. Mi Señor es el Señor Jesús y Él me ha dado una vida abundante. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, hay vida eterna. Colosenses 1:13. Miremoslo desde el 12. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo.
Él nos hizo aptos a nosotros, o sea, podemos recibir las herencias. ¿Por qué? La herencia que Él tiene, porque nos pertenece. Uy, aleluya. El cual vive en la luz. Pues Él nos resucitó. ¿Quién? Jesús, ¿cierto? Del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aleluya. Usted ya no pertenece al reino de la oscuridad. El diablo ya no es su Señor, ya no es su amo. Su amo, su Señor es el Padre de toda gloria, es Jesucristo.